¿Qué pasaría si la historia de una de las científicas más influyentes de todos los tiempos no hubiera sido contada completamente? Una mujer que desafió al machismo académico, que cambió la ciencia para siempre, que ganó no uno, sino 2 premios Nobel, y que también fue rechazada, juzgada y silenciada por el mismo mundo que celebraba sus descubrimientos. Parece el guión de una serie intensa de época, ¿verdad? Pero no es ficción. Es la vida de Marie Curie. ¿Fue Marie Curie realmente esa figura solitaria que retrata la película? ¿Fue una heroína o una mujer compleja? Vamos a ver qué partes de la película fueron reales y cuáles se tomaron libertades. Esto no es solo ciencia, es resistencia. Y esta no es solo la historia de una científica, es la historia de una revolución con nombre de mujer. Recuerda que en la descripción de este video encontrarás los minutos exactos para ir directamente a la sección que desees. Esto es Detrás de la ficción, donde el cine se encuentra cara a cara con la historia real. En un mundo donde las biopics sobre grandes hombres abundan, Radioactive fue una apuesta arriesgada. Poner en el centro a una mujer científica y contar su historia con un tono casi poético. La película fue dirigida por Marjane Satrapi, la misma autora de Persepolis, una cineasta reconocida por mezclar lo íntimo con lo político. Desde el inicio, Satrapi dejó claro que no quería hacer una biografía tradicional. Su objetivo era que el público sintiera lo que implicaba vivir siendo Marie Curie. No solo conocer sus logros, sino también sus duelos, su obsesión, sus contradicciones. Radioactive se estrenó en 2019, basada en la novela gráfica Radioactive, Marie and Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout de Lauren Redniss. Desde ahí ya notamos una clave. Esta no sería una historia lineal ni objetiva, sino una interpretación artística de una vida compleja. Rosamund Pike fue elegida como protagonista, y su transformación fue tan física como emocional. Estudió los escritos de Marie Curie. Trabajó con asesores científicos para entender los conceptos detrás del radio y el polonio, y practicó el acento polaco-francés para capturar su forma de hablar. Pike dijo en entrevistas que lo más difícil no fue aprender datos científicos, sino representar a una mujer extremadamente racional pero emocionalmente devastada. La película mezcla estilos narrativos, escenas íntimas y teatrales, combinadas con saltos temporales que nos muestran los efectos posteriores de la radiactividad. Hiroshima, Chernóbil, tratamientos médicos y niños con cáncer. Estos momentos sirven como recordatorio de que el legado de Curie fue tan brillante como ambiguo. Cambió el mundo, pero ese cambio tuvo consecuencias. Pero esta estructura fragmentada también dividió a la crítica. Algunos la elogiaron por su ambición visual y emocional. Otros sintieron que se alejaba demasiado de los hechos y no lograba profundizar en ninguno. Para algunos, era arte. Para otros, confusión. A nivel de producción, Radioactive fue rodada entre Budapest y Londres, cuidando la ambientación de finales del siglo XIX y principios del XX. La fotografía es uno de sus puntos más fuertes. Los colores fríos, los tonos verdes y azulados. La luz incandescente que parece emerger de los frascos. Todo busca representar el misterio y la amenaza de la radiactividad. Rosamund Pike fue nominada a varios premios por su actuación, incluyendo los BAFTA. Y aunque la película no fue un éxito de taquilla, su estreno coincidió con los primeros meses de la pandemia. Se convirtió en una obra comentada en círculos académicos y feministas por cómo plantea la representación de mujeres en la ciencia. Un detalle importante: a diferencia de otras películas biográficas, Radioactive no se centra solo en la relación romántica de Curie. Pierre está presente, sí, pero la narrativa pone el foco en su identidad como científica, madre y figura pública. Eso fue una decisión consciente de Satrapi, devolverle a Marie Curie el protagonismo que, históricamente, se le ha quitado o compartido a la fuerza.
Y aunque la película comete errores históricos y toma libertades, es imposible no valorar el intento. Mostrar a una mujer que brilló en un mundo hecho para hombres sin pedir disculpas. Radioactive intentó ser algo más que una biografía. Quiso ser una experiencia sensorial, una reflexión sobre cómo una vida puede irradiar, literalmente, en el tiempo. Y aunque no todos conectaron con su estilo, nadie puede negar que puso de nuevo a Marie Curie en el centro de la conversación. Ahora es momento de entrar en la historia que nos cuenta. La dramatización. Porque lo que vemos en pantalla no es solo historia, también es narrativa. Y toda narrativa, incluso la más visual, implica decisiones. La primera escena de Radioactive es ya una declaración de principios. Marie Curie, sola en una sala de hospital, diagnosticada con anemia aplásica, una enfermedad causada por años de exposición a la radiactividad. No hay introducciones suaves ni explicaciones históricas. Solo una mujer, agotada, al borde de la muerte y una voz en off que nos lleva al pasado. Así comienza el viaje de Radioactive, una historia no contada desde los libros de ciencia, sino desde las emociones, los dolores, los silencios. La película nos presenta a Marie como una figura solitaria, intensa, a menudo distante, y rápidamente nos deja ver que su camino no fue el de una científica celebrada, sino el de una mujer que tuvo que abrirse paso a empujones en un mundo dominado por hombres. Desde sus primeros años en el laboratorio del Instituto de Física de París, vemos cómo enfrenta la incredulidad de sus colegas, cómo su acento extranjero y su género la convierten en una anomalía. Ahí, en las calles de París, conoce a Pierre Curie, interpretado por Sam Riley. La relación entre ellos se construye con torpeza al principio, pero rápidamente se transforma en una colaboración profunda, intelectual y amorosa. Y es en ese punto donde la película decide fundir ciencia y romance. La investigación conjunta los lleva al descubrimiento del polonio y el radio, dos elementos químicos que cambiarán el rumbo de la ciencia y de sus vidas. Las escenas en el laboratorio están cargadas de simbolismo, el polvo brillante, los frascos que emiten una luz verdosa, la obsesión de ambos por entender lo invisible. Es una ciencia narrada casi como alquimia. Después de recibir el Nobel de Física en 1903, Marie y Pierre se enfrentan a una nueva etapa: la fama, las presiones, el desgaste físico por la exposición al material radiactivo. Y entonces, la tragedia. La muerte de Pierre, atropellado por un carruaje, marca un antes y un después. La película muestra a Marie enfrentarse al dolor, a la prensa, al desprecio de la academia que duda de su capacidad sin su esposo. Pero también vemos su renacimiento. Contra todo pronóstico, Marie se convierte en la primera persona en recibir un segundo Nobel, esta vez en química. Y más adelante, empieza a colaborar en la creación de unidades móviles de rayos X durante la Primera Guerra Mundial. Radioactive introduce una de sus mejores decisiones narrativas: mostrar a Marie no solo como científica, sino como alguien que quiere que su trabajo salve vidas. La vemos atendiendo soldados, explicando la tecnología a médicos, insistiendo en llevar la ciencia al frente de batalla. Pero la película también aborda el escándalo que marcó su vida: su relación con Paul Langevin, un físico casado. Cuando la noticia se hace pública, Marie es atacada por la prensa, tratada como una amenaza, una destructora de hogares. La paradoja es brutal. Mientras gana un Nobel, los periódicos publican su vida amorosa como si fuera una actriz de escándalo. Radioactive no evade esta parte. Nos muestra a una Marie herida, pero también desafiante, que se niega a esconderse, que se presenta en la ceremonia del Nobel en Suecia, aun cuando le piden que no lo haga. Esa escena, Marie Curie de pie, recibiendo el premio en medio de un escándalo mediático, es uno de los momentos más poderosos del film.
Otro recurso visual interesante son los saltos temporales. Escenas breves que muestran, por ejemplo, una bomba cayendo sobre Hiroshima, un niño recibiendo radioterapia, trabajadores en Chernóbil. Estos fragmentos conectan su trabajo con los futuros usos y abusos de la radiactividad. Y aunque Marie nunca vivió para verlos, el mensaje es claro. Sus descubrimientos tuvieron un eco tan grande como impredecible. En lo narrativo, Radioactive funciona como una serie de momentos encapsulados más que como una historia continua. Cada etapa de su vida es tratada casi como un capítulo separado. Juventud, amor, pérdida, escándalo, guerra, enfermedad. Esto tiene el efecto de humanizarla, pero también de presentar su vida como una suma de conflictos dramáticos. La película no romantiza a Curie, tampoco la condena. La muestra como alguien obsesiva, brillante, difícil de tratar. Una mujer que amaba profundamente, que se equivocaba, que dudaba y que aún así nunca dejó de avanzar. Al final, Radioactive vuelve al hospital. Marie tiene alucinaciones. Ve a Pierre, a su hija Irene, a personas irradiadas, a ciudades destruidas. Es una secuencia onírica, donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan en una especie de juicio final. Ella camina por un pasillo iluminado, como si aceptara, por fin, todo lo que provocó. Y en ese momento, la película nos obliga a preguntarnos, ¿es posible medir el impacto de una vida? Y si ese impacto tiene consecuencias tanto luminosas como mortales. Esa ambigüedad es el sello final de Radioactive. Y ahora que conocemos lo que la película nos muestra, es momento de compararlo con lo que realmente ocurrió. Porque detrás de cada escena potente hay una verdad. Y esa verdad, a veces, fue aún más impresionante que la ficción. Cuando una película se basa en hechos reales, el dilema siempre es el mismo. ¿Cuánto se puede cambiar para contar mejor la historia sin traicionar la verdad? Radioactive no es una excepción. Si bien se inspira en la vida de Marie Curie, toma ciertas licencias creativas, algunas justificadas, otras cuestionables. Uno de los primeros aspectos que vale la pena mencionar es la relación entre Marie y Pierre Curie. En la película, Pierre aparece como un compañero igualitario, tierno, incluso un poco tímido al principio. Y sí, es cierto que él fue un gran apoyo para ella y que trabajaron juntos hombro a hombro. Pero la película omite que Pierre fue inicialmente reacio a que Marie trabajara en el laboratorio y que solo tras leer sus trabajos cambió de opinión. También suaviza el hecho de que, en muchas ocasiones, los logros eran atribuidos a él, incluso cuando eran de ella. La escena en la que Pierre recibe el Nobel de Física en 1903, en solitario, no fue real. En la vida real, Marie no fue incluida originalmente en la nominación. Fue Pierre quien insistió en que su nombre debía figurar, reconociendo que el trabajo era conjunto y si fueron juntos a recibir el premio Nobel en 1905. Pierre nunca traicionó a Marie. Pasemos ahora a la representación del escándalo con Paul Langevin, el físico casado con quien Marie tuvo una relación años después de enviudar. Radioactive muestra el drama, las críticas y los titulares malintencionados, pero no profundiza en lo violento que fue el acoso. En la vida real, esto fue cierto. Marie fue literalmente acosada en la calle, tuvo que esconderse con sus hijas, y su casa fue apedreada por turbas. Otra escena es la forma en que se retrata el descubrimiento del radio y el polonio. Las escenas son bellas, casi místicas. Frascos brillando, luces verdes y la emoción del hallazgo. Pero la realidad fue muchísimo más ardua y peligrosa. Marie y Pierre manipularon toneladas de pechblenda, una roca radiactiva, sin protección alguna. El proceso fue lento, agotador y sumamente tóxico. Ambos sufrían de quemaduras, fatiga crónica y otros síntomas de lo que más tarde se conocería como envenenamiento por radiación. La película muestra que muchas empresas y personas
Comenzaron a utilizar en productos los compuestos que Marie descubrió, sin recibir ella ninguna retribución económica. En la vida real, esto fue cierto. Marie jamás patentó sus descubrimientos, a pesar de que podrían haberla hecho millonaria. Ella creía que el conocimiento debía ser público, accesible para el progreso de la humanidad. Otro elemento polémico es el uso de los saltos temporales hacia eventos futuros. Hiroshima, Chernóbil, radioterapia infantil. Si bien esto le da un carácter poético a la narrativa, también puede inducir a pensar que Marie tenía alguna responsabilidad sobre esos hechos. La verdad es que ella nunca imaginó el uso bélico de sus descubrimientos. De hecho, condenó la Primera Guerra Mundial y se dedicó a salvar vidas, no a destruirlas. Sobre su papel en la Primera Guerra Mundial, la película acierta bastante. Marie diseñó junto a su hija Irene las llamadas Petites Curies, unidades móviles de rayos X, que ayudaron a miles de soldados heridos. Ambas mujeres viajaron al frente, entrenaron enfermeras y montaron hospitales de campaña. Ese episodio, aunque breve en pantalla, es completamente real y profundamente admirable. En cuanto a la relación con sus hijas, Radioactive sugiere cierto desapego emocional. Sin embargo, las cartas y memorias revelan que Marie era una madre muy presente, aunque severa. Irene, su hija mayor, se convirtió también en una científica destacada y ganadora del Premio Nobel, siguiendo los pasos de su madre con orgullo. Y si hablamos de su personalidad, la película la retrata como alguien fría y distante. En realidad, era reservada, sí, pero también tenía un gran sentido del humor, una fuerte vida interior y era profundamente leal a sus amistades. También vemos que la película muestra a Pierre siendo atropellado por un carruaje mientras cruza una calle, lo que provoca su muerte instantánea. En la vida real, esto fue cierto. La rueda del carruaje le fracturó el cráneo, provocando su muerte instantánea. Finalmente, la escena del delirio final, donde ve visiones del pasado y del futuro, es pura ficción. En sus últimos días, Marie Curie estaba debilitada, pero lúcida. Murió tranquila, sin dramatismo. No hay registros de alucinaciones ni escenas oníricas. Esa secuencia fue una licencia artística, más simbólica que real. Entonces, ¿es fiel la película a la historia? Depende. Radioactive logra capturar el espíritu de una mujer fuera de su tiempo, su lucha contra el sistema, su impacto en la ciencia, pero omite, suaviza o transforma muchos detalles importantes. Por eso, en la siguiente sección, vamos a contar la historia completa. Antes de ser una figura icónica, una mujer con 2 premios Nobel o el rostro de billetes y sellos postales, Marie Curie fue Maria Sklodowska, una joven nacida en Varsovia, Polonia, en 1867, bajo el dominio del Imperio Ruso. Desde pequeña mostró una inteligencia excepcional, pero también una rebeldía innata. En una época en que las mujeres no podían asistir a la universidad, Maria se unió a la llamada Universidad Volante, un movimiento clandestino de educación que enseñaba en polaco y formaba a jóvenes disidentes. Ahí, la ciencia dejó de ser una materia escolar para convertirse en un acto de resistencia. A los 24 años, viajó a París para estudiar en la Sorbona. Allí cambió su nombre a Marie. Vivió en la pobreza más absoluta, durmiendo con el abrigo puesto en invierno para no morir de frío. Aún así, terminó siendo la mejor alumna de su generación en física y más tarde, también en matemáticas. En 1894, conoció a Pierre Curie a través del físico polaco Józef Wierusz-Kowalski, quien la presentó a Pierre y le consiguió acceso a un laboratorio más amplio. Al principio, ella lo veía como un colega, pero él, fascinado por su mente brillante, insistió en colaborar. La relación creció hasta convertirse en un matrimonio de iguales, algo inusual para la época. Compartían laboratorio, ideas y pasiones. Su hija Irene nació en 1897,
mientras ellos iniciaban una investigación que cambiaría el rumbo de la ciencia. El estudio de la radiactividad, un concepto que Marie acuñó y definió por primera vez. Durante años trabajaron en condiciones extremas, sin protección, manipulando materiales que desconocían completamente en términos de peligro. Procesaban toneladas de roca para aislar elementos hasta entonces invisibles, como el polonio, llamado así por su tierra natal, y el radio. Lo hacían con sus propias manos, calentando, evaporando, midiendo, sin saber que estaban destruyendo lentamente su salud. En 1903, recibieron juntos el Premio Nobel de Física, compartido con Henri Becquerel. Fue un hito. Marie se convirtió en la primera mujer en ganarlo. Pero también fue un momento tenso. La academia inicialmente solo consideró a Pierre, y fue él quien exigió que su esposa fuera incluida. En 1904 nació su segunda hija, Eve Curie. Ella no fue científica, fue escritora, pianista y periodista. Escribió la biografía de su madre, que fue un éxito de ventas, y fue enviada de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió hasta los 102 años, falleciendo en 2007, pero volvamos hacia atrás. La tragedia golpeó el 19 de abril de 1906. Pierre Curie cruzaba la Rue Dauphine, en París, bajo una lluvia intensa, cuando resbaló en el pavimento mojado y cayó frente a un carruaje tirado por caballos. La rueda le fracturó el cráneo, provocando su muerte instantánea. Tenía 46 años. Marie quedó devastada, pero no se detuvo. Asumió su cátedra en la Universidad de París, convirtiéndose en la primera mujer profesora en la historia de esa institución. Siguió investigando sola. En 1911, ganó su segundo Nobel, esta vez en química, por el aislamiento del radio puro. Hasta hoy, ninguna otra persona ha ganado 2 premios Nobel en 2 ciencias distintas. Pero mientras su prestigio científico crecía, también lo hacía el escrutinio sobre su vida privada. Ese mismo año, estalló el escándalo por su amorío con Paul Langevin. Él estaba casado, pero separado de hecho. Aún así, la relación fue considerada inadmisible por la prensa y la sociedad. Marie fue difamada, acusada de destruir familias, y cuestionada en su rol de madre, mujer y científica. Llegaron a decir que sus descubrimientos eran obra de su difunto esposo, y que ella había robado el mérito. A pesar de todo, Marie asistió a la ceremonia del Nobel en Suecia con la cabeza en alto. Leía, investigaba, criaba a sus hijas y resistía. Durante la Primera Guerra Mundial, armó unidades móviles de rayos X para asistir a los heridos en el frente. Aprendió a conducir, a operar maquinaria y entrenó a decenas de enfermeras. Se estima que más de 1 millón de soldados fueron diagnosticados y atendidos gracias a sus unidades móviles, conocidas como Petites Curies. Terminada la guerra, fundó el Instituto Radium en París y en Varsovia, 2 centros de investigación que siguen activos hoy. Su hija Irene se unió a ella como investigadora y, años después, ganó también el Nobel junto a su esposo, Frédéric Joliot-Curie, por descubrir la radiactividad artificial. Irene fue activista por los derechos de la mujer y la paz. Falleció en 36 por leucemia, posiblemente a causa de su exposición a materiales radiactivos, al igual que su madre. Durante años, Marie Curie había estado expuesta sin protección a sustancias radiactivas. Guardaba tubos de radio en los bolsillos, dormía con ellos cerca y los usaba como amuletos. En esa época, nadie sabía aún los efectos mortales de la radiación. Marie Curie murió en 1934, a los 66 años, por una anemia aplásica causada por esa exposición prolongada. Hasta hoy, sus pertenencias personales como cuadernos, ropas e instrumentos siguen siendo altamente radiactivos y deben conservarse en condiciones especiales. Pero su historia no termina con su muerte. Marie Curie no solo revolucionó la ciencia, también cambió la percepción del rol de la mujer en la sociedad. Fue una científica brillante, sí, pero también una madre, una luchadora, una sobreviviente. Nunca se proclamó feminista,
pero inspiró a generaciones de mujeres a entrar en laboratorios, universidades y espacios que antes les eran negados. A diferencia de lo que muchas veces se cree, no fue una genio solitaria, ni una mártir. Fue una mujer con un propósito, con errores, contradicciones, pasiones, defectos y una fuerza de voluntad casi inhumana. La verdadera historia de Marie Curie es más compleja, más dura y también más inspiradora que cualquier ficción. Ella no solo descubrió elementos químicos, descubrió que, incluso en un mundo hostil, el conocimiento puede ser un arma poderosa, y que no se necesita ser perfecta para cambiar el mundo, solo valiente. La historia de Marie Curie nos muestra que hay personas que, con todo en contra, deciden seguir adelante solo porque creen que vale la pena. Marie cambió el mundo sin buscar fama. No quería monumentos, ni premios, ni películas. Solo quería entender. Y en ese camino, inspiró a generaciones. Hoy más que nunca, necesitamos recordar figuras como ella. No solo para celebrar sus logros, sino para aprender de su carácter, de su coraje, de su forma de caminar sola cuando nadie más creía en ella. Así que si algo queda claro después de ver Radioactive y conocer su historia real, es que la vida de Marie Curie fue más luminosa y más peligrosa que cualquier elemento químico. Y que, aunque su cuerpo no resistió la radiación, su legado sí. Gracias por llegar hasta aquí. Si te emocionó este viaje entre cine e historia, si aprendiste algo nuevo, o si simplemente ahora ves a Marie Curie con otros ojos, entonces valió la pena. También te invito a suscribirte y activar la campanita, que la verdad me ayudaría mucho y a ti no te cuesta nada. Dime, ¿ya viste esta peli? ¿Crees que la película retrató muy bien la historia de Marie? Dime lo que opinas en los comentarios. Esto fue Detrás de la Ficción, donde las películas se enfrentan a la realidad.